Buenas tardes, queridos amigos de la ciudad miliciana. Feliz día de Nuestra Señora, la Virgen de Fátima. En esta tarde vamos a compartir brevemente una reflexión sobre la vigencia que tiene este mensaje de la Virgen de Fátima para estos tiempos que nos toca atravesar de pandemia y de emergencia sanitaria. Estando jugando con Jacinta y Francisco en lo alto, junto a Cova de Iría, haciendo una pared de piedras alrededor de una mata de retamas, de repente vimos una luz como de un relámpago. Está relampagueando, dije. Puede venir una tormenta. Es mejor que nos vayamos a casa. Está bien, contestaron mis primos. Comenzamos a bajar del cerro llevando a las ovejas hacia el camino. Cuando llegamos a menos de la mitad de la pendiente, cerca de una encina, que aún existe, vimos otro relámpago. Y habiendo dado algunos pasos más, vimos sobre una encina una señora vestida de blanco, más brillante que el sol, esparciendo luz más clara e intensa que un vaso de cristal lleno de agua, atravesado por los rayos más ardientes del sol. Nos paramos, sorprendidos por la aparición. Estábamos tan cerca que quedamos dentro de la luz que la rodeaba, o que ella irradiaba tal vez. Entonces la señora nos dijo: «No tengan miedo, no les haré daño». Yo le pregunté: «¿De dónde es usted?». «Soy del cielo». «¿Y qué es lo que usted quiere?». «He venido para pedirles que vengan aquí 6 meses seguidos, el día 13 a esta misma hora. Después diré quién soy, qué es lo que quiero. Volveré aquí una 7ª vez». Después de pasados unos momentos, Nuestra Señora agregó: «Recen el rosario todos los días para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra». Acto seguido comenzó a elevarse serenamente, subiendo en dirección al levante, hasta desaparecer en la inmensidad del espacio. La luz que la circundaba parecía abrirle el camino a través de los astros, motivo por el que algunas veces decíamos que veíamos abrirse el cielo. Con estas breves palabras y sencillas, Lucía nos relata lo que fue la primera aparición que sucedió un día como hoy, 13 de mayo, pero del año 1917. Esto mismo que sucedió es lo que queremos recordar hoy, es lo que queremos conmemorar, pero más allá de las apariciones y del contexto que a los pastores les tocó vivir, queríamos meditar sobre el mensaje que tiene Fátima para los tiempos que nos toca vivir, de una vigencia y de una actualidad impresionantes. Antes de meternos en el mensaje, recordar algunas cosas que tienen que ver con el contexto de la aparición de la Virgen en aquellos años de 1917. En primer lugar, recordar brevemente que estas apariciones suceden en una población en Fátima que queda más o menos a unos 150 kilómetros de Lisboa, al norte, en Portugal, y era una población muy pequeñita que contaba en ese momento con 2.500 habitantes más o menos, muy chiquitita, compuesta por un grupo de familias entre las cuales se encontraban Jacinta, Francisco y Lucía, que eran primos y eran pequeños, o sea, Lucía tenía 9-10 años y sus primos eran más chicos todavía. Ellos habían sido preparados, en cierta manera, para estas apariciones por las apariciones de un ángel que habían sido algunos años anteriores, en el año 1915, que se le llama el Ángel de la Paz o el Ángel de Portugal, y el ángel les había enseñado algunas oraciones, les había enseñado a rezar, y Lucía cuenta que a raíz de estas apariciones del ángel, su fe se vuelve más viva, se vuelven más fervorosos en la oración. Por lo cual podemos pensar que si bien eran niños, eran humildes, eran pastores, eran niños de mucha fe y muy piadosos. Por eso, por algún misterio
misterioso designio de Dios son elegidos para ser los sujetos de estas apariciones y de estos mensajes tan importantes para la historia de la humanidad. También recordar que durante estos años de 1917 estaba transcurriendo la Primera Guerra Mundial. Había comenzado en el año 1914 y el Papa que estaba en la iglesia en ese momento conduciendo la barca de Pedro era el Papa Benedicto XV, el cual había hecho lo humanamente posible e imposible para frenar el avance de la guerra, que se estaba cobrando millones y millones de vidas. Sin embargo, llegó un punto cuando ve que la guerra realmente estaba causando estragos en la humanidad, pide a todos los católicos del mundo la protección de la Virgen para que los católicos sean los que pidan a nuestra Madre que frene la guerra y que por fin venga la paz a todo el mundo. Pone a todos los católicos a rezar y a pedir la intercesión de Nuestra Señora para que de una vez esta catástrofe que estaba sufriendo la humanidad cese. Es así como hay un documento de una carta que el Papa manda el 5 de mayo de ese año 1917 que expresamente dice: y puesto que todas las gracias que el autor de todo bien se digna concedernos son, por un designio amoroso de su divina providencia, otorgadas por las manos de la Santísima Virgen, nosotros queremos que, ahora más que nunca, en esta hora espantosa, se vuelva viva y confiada hacia la augusta Madre de Dios la súplica de sus hijos muy afligidos. Es decir, el Papa pone a todo el mundo católico a pedir la intercesión de la Virgen, ella que es Madre y Señora de todo lo creado y mediadora universal de todas las gracias. Ella era la gran intercesora en estos momentos. Y es así como unos días después, el 13 de mayo, 8 días después, la Virgen se le aparece en Portugal a estos niños. Brevemente vamos a hacer un recuento de lo que fueron estas apariciones. El testimonio que escuchamos recién es de Lucía, de la primera aparición del 13 de mayo, y todos los 13, hasta el mes de octubre, la Virgen se va a volver a aparecer en el mismo lugar. En la primera aparición del 13 de mayo la Virgen no se revela como la Virgen de Fátima, como la Virgen del Rosario, mejor dicho, pero les encarga a los niños que recen el rosario para pedir por el fin de la guerra y para que por fin sobrevenga la paz sobre el mundo entero. En la siguiente aparición del 13 de junio, la Virgen les anuncia que pronto se llevará a Jacinta y a Francisco, pero que Lucía quedará un tiempo más en la tierra para promover esta devoción a su Inmaculado Corazón. Después, en la aparición del 13 de julio, la Virgen ya sí se revela como Nuestra Señora del Rosario, otra vez con el encargo de pedir a los niños que recen el rosario y que la gente rece el rosario para pedir por el fin de la guerra. En esta aparición del 13 de julio van a ser los famosos secretos de Fátima, que la Virgen le revela a los niños, los cuales ya fueron conocidos por toda la iglesia y pueden ser conocidos por todo el pueblo fiel. Básicamente son pedidos de Nuestra Señora para que el mundo se convierta, para pedir por la conversión de los pecadores, el arrepentimiento de los propios pecados, y también es un llamamiento a la reparación por las ofensas que se hacen a los corazones de Jesús y de María. El 13 de agosto, propiamente ese día, no se aparece la Virgen en la aparición que correspondía a ese mes, porque bueno, ya los niños habían comenzado a sufrir cierta persecución por las autoridades civiles que no creían o no querían que se diese a conocer estos acontecimientos sobrenaturales que estaban sucediendo, y ese 13 de agosto los niños están encarcelados porque se los extorsiona para que no cuenten lo que estaban viendo. Finalmente los liberan y la Virgen sí se les aparece, pero el 18 en el mismo lugar, donde les dice que no se preocupen, que para que la gente crea, ella iba a realizar algún signo. Después, en la aparición del 13 de septiembre, la Virgen otra vez les hace el pedido para que recen el rosario y Lucía cuenta que ya
había corrido completamente la voz de estas apariciones que estaban teniendo los niños, por eso cuenta que cada vez era más difícil para ellos llegar al punto del encuentro, porque la gente se empezaba a agolpar pidiéndoles que recen por un familiar, pidiéndole a la Virgen que les diga tal mensaje de parte de los niños o también por curiosidad. Bueno, entonces ya este hecho estaba siendo conocido por muchas personas. Y finalmente llegamos a la aparición del 13 de octubre, que es la última que se va a suceder en este año 1917, donde sucede el milagro del sol, que es este signo que la Virgen les había anticipado a los niños que iba a realizar para que la gente creyese. De hecho, efectivamente se había congregado un montón de personas para ver esta aparición del 13 de octubre, y efectivamente sucede un fenómeno extraordinario. El sol gira sobre sí mismo 3 veces y algunos testimonios cuentan textualmente lo que voy a leer ahora, que es que el sol gira sobre sí mismo por 3 veces, lanzando a todos lados haces de luz de variados colores, amarillo, lila, anaranjado, rojo. Parece a cierta altura desprenderse del firmamento y caer sobre la muchedumbre. Este fenómeno extraordinario cuentan los historiadores que aconteció más o menos a los ojos de 70.000 personas, lo cual sirvió para confirmar que estas apariciones de la Virgen eran verdaderas, y para todos los que no creían, había muchísimos medios, la prensa, que querían desmentir lo que los niños veían, tuvieron que reafirmar que lo que estaba sucediendo era un hecho del cielo. Entonces, bueno, recordar que en todas estas apariciones la Virgen siempre va a hacer el pedido de la conversión, del rezo del rosario, del arrepentimiento por los propios pecados y de la reparación por los pecados que hacen los demás. La Virgen no se va a aparecer en los años siguientes. De hecho, en el 1919 muere Francisco y Jacinta en el 20, y la Virgen se le va a volver a aparecer a Lucía en los años 1925 y 1929 también con el mismo mensaje. Básicamente para pedir la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón, y también para difundir cada vez más esta devoción al Inmaculado Corazón de María. Pero sin ánimo de adentrarnos en lo que son las sucesivas apariciones de la Virgen de Fátima, podríamos ahondar también en lo que son los secretos, un poco adentrarnos en el mensaje de cada una de estas revelaciones que hace la Virgen. Queríamos preguntarnos qué vigencia tiene este mensaje de Fátima para estos tiempos que nos toca vivir. Y creo que una luz sobre esta vigencia del mensaje de la Virgen nos las dio el Papa Francisco hace ya 2 meses quizás, cuando tuvimos la oportunidad de participar de esta bendición extraordinaria Urbi et Orbi, en donde el Papa Francisco al comienzo de la celebración nos decía: desde hace algunas semanas parece que todo se ha oscurecido. Densas tinieblas han cubierto nuestras plazas, calles y ciudades. Se fueron adueñando de nuestras vidas, llenando todo de un silencio que ensordece y un vacío desolador que paraliza todo a su paso. Se palpita en el aire, se siente en los gestos, lo dicen las miradas. Nos encontramos asustados y perdidos. Al igual que los discípulos del Evangelio, nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados. Estas palabras nos las decía el Papa Francisco y paradójicamente parecen la descripción de una guerra. Hay una situación de vulnerabilidad. Las plazas están vacías, las calles están desoladas, la gente está muriendo y parecería el contexto de una guerra. Quizás no es una batalla armada como fue la Guerra Mundial, pero sí es la lucha contra un virus minúsculo y pequeñito que está arrasando ciudades, pueblos y cobrándose la vida de millones de personas. Hemos escuchado decir que es un enemigo invisible, que se va llevando de a poquito la vida de tantas personas. Y el Papa nos decía más adelante:
Esta tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. Es decir, estas palabras del Papa Francisco nos hacen pensar que el contexto que nos toca vivir de esta pandemia es fruto, quizá, de esta autosuficiencia que circunda al hombre. El hombre lo puede todo, el hombre lo hace todo, y muchas veces el hombre jugamos a ser Dios. Eso pasa en la guerra, donde la lucha por los poderes, por los intereses económicos, sociales y políticos están por encima de cualquier orden. También esto pasa en el mundo que nos toca vivir. Estamos en una situación donde el hombre juega a ser Dios, donde el hombre, dice acá, ¿no? Con este afán de autosuficiencia y de poder, está todo el tiempo maquinando y luchando contra otros hombres, que no es otra cosa que la guerra, la lucha contra el hermano. Y esta conciencia del hombre de autosuficiencia es lo que acarrea desgracias como guerras, problemas sociales, económicos, mundiales, que hace que el hombre se encuentre en esta inestabilidad total. Cuando jugamos a ser Dios, las cosas se salen realmente de control. Combatimos, como decíamos, en un mundo que se ha olvidado de Dios. Nuestra guerra actual no es con las armas, sino nuestra guerra actual son las ideologías. Es un mundo secularizado, es un mundo que ya quiere sacar a Dios, a la fe, a la Iglesia del centro para ponerse al mismo hombre al centro. Entonces, en este contexto que nos toca vivir, más que una época de cambios, es un cambio de época donde se saca a Dios para poner al hombre y todo el tiempo se lucha contra cualquier cosa que pueda quitarle al hombre su lugar de centro o de poder o de importancia primera sobre todas las demás cosas. Hay algunos autores que dicen que en Fátima hay que notar y hay que diferenciar dos cuestiones fundamentales. Por un lado, los prodigios de Fátima, que son las visiones, los milagros, los signos, y por otro lado, el mensaje. Si bien los signos es lo primero que nos capta la atención, el fenómeno del sol, las apariciones, las revelaciones que hace la Virgen, nos tenemos que centrar en el mensaje porque es lo que cobra actualidad para cada momento de la historia. Fíjense que María como tal no les enseña nada nuevo a los niños. La revelación, este mensaje de Dios dado a los hombres, se ha cerrado con la muerte del último de los apóstoles, pero María pone en el corazón de los niños y nos recuerda a toda la humanidad las enseñanzas tan originales y tan nuevas de nuestro Señor. Originales me refiero porque las enseñanzas de la Virgen vuelven al origen y vuelven a traer al corazón del hombre aquello que el mundo se ha olvidado. Este eterno mensaje de su Hijo. Fíjense que la enseñanza de María hace eco de esta cita evangélica de nuestro Señor que dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Hay un autor que estudió Fátima y estos mensajes que dice: si una frase evangélica podría resumir el mensaje de Fátima, quizás sea esta: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿De qué le sirve al hombre ganar las guerras? ¿De qué le sirve al hombre organizar proyectos, agendas, si saca a Dios y por ende pierde su alma? Podemos ser potencias mundiales en economía, en política, en avances tecnológicos, científicos, médicos, pero eso no sirve de nada si perdemos nuestra alma. Quizás María nos recuerda estas palabras, así como se las recordó
en esa época los pastores y en ellos al mundo entero que estaba atravesando una guerra mundial, también nos las recuerda a nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI, que hemos sacado a Dios de nuestros colegios, de nuestras conversaciones, de nuestras familias, de la cultura, de los medios de comunicación. Dios va desapareciendo de nuestra sociedad y María nos vuelve a recordar esta gran verdad. ¿De qué nos sirve ganar el mundo? ¿De qué nos sirve ser potencias en tecnología, en avances, en armamento, si estamos perdiendo nuestra alma? Es muy interesante notar cómo la primera de las cosas que le dice la Virgen a los niños es que ella es del cielo. La Virgen nos recuerda que hay realidades eternas, que hay realidades celestiales, que hay un cielo, que es el cielo al que todos estamos llamados a ir. El mensaje de Fátima nos recuerda la importancia que tiene para nuestra vida de humanos tener la mirada puesta en el cielo, pero no para alejarnos del mundo, para escapar de esta realidad, sino para tener siempre fija la mirada en la meta. Y de hecho, con la sencillez propia de los niños, la primera pregunta que le hace Lucía a la Virgen es: ¿voy a ir al cielo? ¿Jacinta va a ir al cielo? ¿Francisco va a ir al cielo? Está esta necesidad de saber si al final del camino va a estar esta promesa que se nos ha hecho. Entonces podríamos decir que la Virgen nos recuerda una eterna verdad fundamental de nuestra fe, que es: estamos hechos para ir al cielo, estamos hechos para ser santos. Tenemos que volver a recorrer este camino de sencillez, de humildad, de oración, de conversión y de arrepentimiento para ir al cielo. Y saber que los contextos que nos toca vivir, durísimos, de guerra, de pestes, de explosión de la humanidad, tenemos que recurrir a su Inmaculado Corazón, porque ella es la que trae paz y ella es la gran intercesora ante el Hijo. Los tres grandes legados del mensaje de Fátima podríamos decir que son básicamente el llamamiento a la conversión y la vida de penitencia, o sea, el camino personal de conversión, pedir por los pecadores y hacer sacrificios por ellos, y el rezo del Santo Rosario. Tres mensajes que la Virgen les dejó a los pastores en su momento y que también nos pueden servir en los tiempos que hoy a nosotros nos toca vivir en este contexto, en esta patria, en esta ciudad miliciana. Que la cuarentena que estamos viviendo nos sirva para cumplir el primer gran pedido de la Virgen, que es la propia conversión, el arrepentimiento. Estar en nuestra casa en este tiempo de cuarentena nos puede ayudar a hacer este camino de renovación interior y de purificación del corazón. El estar en nuestra casa que nos ejercite a las virtudes sociales, familiares, a la abnegación, a la entrega, al sacrificio. Hay muchas personas que dicen que después de la cuarentena el mundo va a seguir igual, que no vamos a haber aprendido la lección, pero yo me pregunto, ¿yo habré aprendido la lección? ¿Yo me habré convertido de corazón? ¿Habré aprovechado yo este tiempo para volver a Dios? Y por otro lado también el mensaje de Fátima, que es el pedir por los pecadores, cobra muchísima vigencia en los tiempos que nos toca vivir. Es impresionante ver en los medios la cantidad de muertos que hay por día, de infectados, de estadísticas, de recuperados, de vueltos a infectar, números y números de personas que van dejando este mundo fruto de esta pandemia. ¿Y cuántas de esas personas conocen a Dios? Puedo todos los días rezar por estas personas que van muriendo, que son millones, que me lo dicen los diarios, los medios, y que quizás nunca han conocido a Dios. Entonces rezar por esos pecadores y hacer sacrificios por ellos. La Virgen todo el tiempo pide esta reparación por los pecadores. Y también no solo por los pecadores, sino que por los que van muriendo todos los días, sino incluso para que las grandes potencias del mundo, los hombres que tienen el corazón más duro, ante esta situación que estamos viviendo, se les ablanda el corazón y puedan ver que necesitamos volver a Dios y que en Él tenemos que poner nuestra fe y nuestra confianza. Y finalmente, el último gran mensaje de la Virgen, que es el del rezo del Rosario, creo que nos recuerda a nosotros que esta oración simple y constante es el gran medio para llegar a Jesús por María, y que a través del Rosario podemos contemplar la vida de Cristo de la mano de María. Tres grandes pedidos, tres grandes mensajes que hoy
en nuestra situación actual cobran muchísimo valor. Esta pandemia se está cobrando millones de vidas, como lo hizo en su momento en la Primera Guerra Mundial, y nosotros no podemos más que rezar por esas personas, pedir por la conversión de ellos que están muriendo, pero también pedir, como decía el Papa Francisco en una oración que lanzó a principios de mayo, para que todo este esfuerzo que estamos poniendo por cuidar la vida humana sea el mismo esfuerzo que el mundo hace después en educación, en calidad de vida, en cultura, en tantos otros aspectos que el hombre estaba poniendo más su fuerza en el poder, en la lucha por tantos intereses económicos, políticos y personales, que lo empecemos a poner ese mismo esfuerzo que estamos poniendo ahora en la salud, en el bien del hombre, en la promoción del hombre, pero para que pueda perfeccionarse como hombre. Entonces creo que este mensaje de Fátima, tan sencillo a los ojos del mundo, tan sencillo a los ojos de los pastores, pueda cobrar mucha profundidad y mucha importancia en estos tiempos que nos toca vivir. En definitiva, es convertirse porque el reino de los cielos está cerca. Y tener la esperanza y la confianza que, como dijo María, al final su Inmaculado Corazón va a triunfar. Entonces, cuando sentimos que la cuarentena está apretando, que estoy angustiado, que no sé qué va a pasar con mi trabajo, con mi estudio, con mi familia, quizás algunos están solos, quizás tienen familiares lejos, cuando sentimos que estamos perdiendo esa esperanza y esa confianza, o que incluso nosotros los mismos católicos podemos llegar a pensar, bueno, ya sería hora que Dios vaya haciendo el milagro, y tenemos esta tentación de pensar cuándo va a pasar todo, confiar en que al final el Inmaculado Corazón de María va a triunfar. En los tiempos de crisis, como puede ser la guerra o la pandemia, saber que la confianza en nuestra Madre es la gran ayuda que tenemos como cristianos para sobreponernos a las crisis. Que en estos tiempos de pandemia que nos toca vivir podamos ejercitar esta confianza y esta esperanza mariana de saber que la Virgen está intercediendo ante su Hijo para que cese esta pandemia, y saber realmente con todo nuestro corazón que al final de todo María y su Inmaculado Corazón van a triunfar. Miremos la historia de Fátima y veamos allí reflejada nuestra propia historia. La Virgen hoy nos sigue repitiendo que recemos, que confiemos, que hagamos penitencia y así habrá paz en el mundo. Que invoquemos su Inmaculado Corazón, pues este es al final el que triunfará. Ni las debacles económicas, ni sanitarias, ni bélicas podrán contra esta Señora que es Reina y Señora de todo lo creado y Mediadora universal de todas las gracias. Santísima Virgen de Fátima, ruega por nosotros.